Escuchadme. Esta es la pura verdad. Pelear lleva a matar. Y matar lleva a guerrear. Y eso casi nos hizo morir a todos. Miradnos ahora, destrozados y todos hablando de lluvia radiactiva. Pero hemos aprendido. Gracias a sus cenizas, Negociudad ha aprendido. Ahora, cuando los hombres se ponen a pelear, sucede aquí. Y aquí acaba. 2 hombres entran, uno sale. 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 Bienvenidos, becarios del misterio. Hace una semana publicamos nuestro primer programa en mucho tiempo, en el que hablamos sobre las criptomonedas en tiempo de crisis con Francis Romus. En esta semana han pasado muchas cosas y era necesario hacer este epílogo. Pero antes de entrar en materia vamos a saludar a los becarios del misterio. Hola, Roger, ¿qué tal? Muy buenas, becarios, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Has comprado muchas criptomonedas estos días? Bueno, he mirado un poco los fondos que tenía y he visto que no me da para mucho, pero sí que hemos estado jugando un poco y más con toda la información que sacamos con nuestro último programa, que realmente fue muy interesante. También tenemos a Maese Gómez. ¿Qué tal, Sergi? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Has comprado muchas criptomonedas? Yo sigo siendo un poco escéptico, como en prácticamente todo en esta vida, y de momento no estoy muy convencido. A ver si hoy alguien me consigue convencer de que me arruine, por lo menos, comprando criptomonedas. Sí que es verdad que antes de escuchar este programa es necesario escuchar el previo que grabamos sobre criptomonedas en tiempos de crisis, pero para poner un poco de contexto, Roger, ¿nos puedes explicar un poco sobre qué temas tratamos? Y tanto, Jordi. La verdad es que fue un programa interesantísimo en el que pusimos en contexto las criptomonedas y lo hicimos desde sus inicios. En la crisis del 2008 arrancó Bitcoin y ahí ha sido, ¿no? Fue este programa que, a través de esa criptomoneda, que hemos ido desvelando los secretos no solo de las nuevas criptomonedas que han ido apareciendo, sino la tecnología que hay detrás que lo permite, ¿no? A partir de aquí tuvimos de todo, charlas un poco más tecnológicas, charlas un poco más en visión económica y el impacto que tienen sobre la sociedad, y cómo no podía faltar también la conspiración que hay de todo lo que es criptomoneda en estos tiempos que corren. Desde la publicación ha habido muchos comentarios o muchas reacciones en todas las redes sociales y por eso han surgido nuevas preguntas a las preguntas que ya realizamos y era necesario hacer esta bola extra, este epílogo, un material extendido que complementa el programa anterior y al que Sergi nos podrá explicar un poco mejor de qué se trata y cómo funciona. Pues nos encontramos en la cúpula del trueno. Ni más ni menos, es una especie de ring donde vamos a tener distintos invitados. En este caso van a ser 2 personas. La persona que estuvo en el programa anterior, Francis, y también Ferran, que es otra persona que presentaremos más adelante. Y lo que vamos a hacer es batirlos en duelo, un duelo donde también estaremos nosotros 3. Vamos a lanzar una sola pregunta. Con esa pregunta vamos a abrir un abanico de otras nuevas preguntas que van a salir, pero vamos a intentar de poner, digamos, en confrontación varios argumentos sobre el mismo tema. Antes de iniciar el debate, vamos a recordar nuestros canales de comunicación. Nos podéis encontrar en Facebook, en YouTube y en Instagram como Becarios del Misterio, también en Twitter con @becadelmisterio. Y nos podéis escuchar, por supuesto, en iVoox, también nos podéis escuchar en Apple Podcast, incluso en Spotify y en YouTube. Tenemos también algunos de los programas subidos donde también subiremos este, que es el primer programa que hacemos en vídeo también a la vez. Esperemos que todo funcione correctamente. Ahora sí, sin más dilación, vamos a presentar
a nuestros debatientes de la cúpula del trueno. Tenemos primero a Ferran, que es economista de formación, máster especializado en finanzas en sistemas de información. Ha trabajado en varias empresas multinacionales durante los últimos 15 años. Es un apasionado del mundo del Big Data y el Data Analysis. Invierte habitualmente en startups de perfil tecnológico, es amante de los viajes y aventuras que crean preguntas y que hacen romper con lo conocido, o eso afirma, y ha pasado largos periodos de tiempo en países como Marruecos o la India. Por favor, Ferran, bienvenido, un honor que estés entre nosotros en esta mesa de los becarios del misterio y que hacía mucho tiempo que estábamos pendientes de tu presente aquí. Te estamos invocando, Ferran. ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias por la invitación y por este reto de ver que es el primer programa que grabáis en vídeo. Esperemos estar a la altura y agradeceros nada estos programas que hacéis, ¿no? Que al final, pues en crear preguntas hacen, ¿no? Pues tener un poco de introspección personal y al final estas preguntas pues te llegan, si quieres, a conclusiones, ¿no? O a pensar, y esto bueno, pues, en estos días es muy importante. Muchas gracias. Que Ferran ha sido el instigador un poco de este epílogo, porque ciertamente a partir de la escucha del primer programa sobre criptomonedas tenía muchas más preguntas, tenía puntualizaciones y ha sido un poco el que ha motivado que estemos aquí otra vez reunidos en solo una semana de diferencia, que esto para los becarios del misterio es un hito, porque con nuestro ritmo de 3 programas en 4 años no estaba mal. Pero bueno, antes de entrar en materia, vamos a presentar también a Francis, que ya estuvo con nosotros la semana pasada. Es nuestro invitado de la semana anterior, es ingeniero informático, maestro de artes olvidadas y conocedor de los secretos que esconde el código madre. También es un escritor inspirado en cuentos de otra época y autodidacta en casi todo, amante de las criptomonedas, usurpador de tendencias y atacante de las grandes élites. Francis, bienvenido de nuevo a Becarios del Misterio. Te invocamos. Pues buenas noches, es un placer para mí estar de nuevo entre vosotros. Os agradezco que me hayáis invitado en esta ocasión también y a ver qué tal y qué nos depara esta noche. Vale, primero de todo lanzamos la pregunta que lidera el debate, pero como hemos dicho, como ha comentado Sergi, será un prisma que tendrá muchos lados y saldrán muchas temáticas diferentes a lo largo de este debate. Pero la pregunta inicial y que nos gustaría que nos pusierais vuestras argumentaciones principales sobre la mesa es criptomonedas, ¿revolución del pueblo o evolución del sistema? Ferran. Bueno, de alguna forma, digamos que oyendo, digamos, me referiré al último programa, ¿no? que estuve escuchando con mucha atención, se dijeron cosas muy interesantes. Y digamos que a mí me surgió cierta duda, ¿no? Buen programa, porque al final te hace pensar sobre si realmente... claro, en realidad hay 2 cosas, ¿no? Hay el tema de las criptomonedas y el tema del Bitcoin. Y en su capa, digamos, más pura, ¿no? Lo que es el blockchain. Entonces, yo de alguna forma sí que creo que el blockchain y la criptomoneda, pues, sobre todo el blockchain, es una tecnología que se está desarrollando y que sí que forma parte del futuro. La criptomoneda, entendida como moneda digital, también entiendo que es el futuro. El tema del Bitcoin ya es algo, digamos, que aquí es donde entra, ¿no? la gran pregunta, ¿no? Que la evolución va a ser digital, esto es casi seguro, básicamente por un tema de costes, de rapidez y sobre todo también y aquí a lo mejor es introducir demasiado pronto un tema, digamos, de control social, donde todas tus transacciones se pueden llegar a saber a quién, cuándo y cómo has mandado el dinero. Y esto tú lo verías como si fuera, o sea, de parte del gobierno lo que hace es lanzarte los bitcoins para acabar con tu libertad como pueblo,
¿O lo ves más bien que es una cosa surgida del pueblo o que está surgida del pueblo, digamos, para liberarse de todo ese control gubernamental? Es una gran pregunta. Hay muchas teorías, bueno, empezando, digamos, por, ¿no?, el Bitcoin, que ha sido el rey, la reina, la moneda madre, ¿no?, de todas, y que es, tú oyes cualquier conversación y todo el mundo habla pues, del Bitcoin. Empezando porque Satoshi Nakamoto no se sabe quién es, pues esto ya crea un poco de incertidumbre. El mejor programador, más filántropo de toda la humanidad, que por esa generosidad, ¿no?, nos ha dotado de una herramienta que nos hará más libres. El otro día leía, ¿no?, porque uno hace deberes antes de venir, de entrar en directo. El otro día leía, ¿no?, que el Bitcoin, tal y como está desarrollado, ¿no?, utiliza una capa criptográfica de codificación que se llama SHA. El SHA ahí, digamos, está íntimamente ligado con la NSA, la National Security of America. De ahí salió, digamos, todo este protocolo de encriptación. Hay varias versiones y Bitcoin utiliza una de ellas. Claro, hasta cierto punto, digamos que Bitcoin, aparte, que supongo que ya saldrá más adelante, de si existen hoy día tecnologías, digamos, más eficientes que Bitcoin, digamos que Bitcoin ya está encriptado con una tecnología propietaria, ¿no?, de alguien, con lo cual que sea libre me crea un poco de dudas, ¿no? No digo que sí ni que no, pero luego también lo que me crea dudas, y esto es una de las preguntas que trasladé a los becarios, era, digamos, en un mundo libre, ¿quién arbitra, ¿no? ¿Quién es digamos, conceptos como solidaridad o conceptos como sin hablar de solidaridad, ¿no? ¿Quién es el distribuidor de la riqueza, ¿no? ¿Dónde queda el Estado cuando realmente, digamos, en esta moneda se hacen transacciones entre particulares o entre empresas? Da igual. Pero ¿dónde queda quién construye las carreteras? ¿O cómo se sufraga, ¿no?, este gasto? ¿O quién, o hospitales, educación, etcétera, etcétera? ¿Quién es el árbitro dentro de todo esto? Porque el altruismo personal creo que no es suficientemente fuerte como para desarrollar toda una estructura que nos haga, ¿no?, sobrevivir como sociedad. Entonces, vale. Aquí estaba mi gran... Antes de seguir desarrollando temas, vamos a escuchar también el posicionamiento. Para que quede claro, Ferran se posiciona más en que opinan que las criptomonedas son más una evolución del sistema o una herramienta que puede servir para controlar más a la población. Sí, si me dejas... En resumidas cuentas. Sí, si me dejas puntualizar, cuando digo es una evolución del sistema, es que digamos que digamos que creo que tiene que haber un ente, y históricamente, ¿no?, a lo largo de la historia siempre ha habido un ente que, más bien o más mal, haya redistribuido la riqueza o haya puesto unas normas. Entonces, sin estas normas es muy difícil que sobreviva una economía sustentada sobre alguien que no está arbitrando, ¿no?, o sobre alguien que no está siguiendo una serie de normas. Y aquí es donde creo que no acaba de resolver o contestar esta pregunta, ¿no? Uh-huh. Francis, por tu parte, ¿cómo te posicionas y qué líneas argumentales generales sin desarrollar sustentan tu posicionamiento? Bueno, en mi opinión, el Bitcoin y el resto de las criptomonedas representan la revolución del pueblo. Hace falta especificar con matices qué clase de pueblo es el que está implicado en esta revolución. Pero mi posicionamiento es claramente revolución del pueblo.
y si queréis lo empiezo a desarrollar o si no, empiezo a contestar a las preguntas que ha planteado Ferran. En principio, lo que me gustaría hacer antes de empezar el debate en sí es explicar el momento actual, dando una foto de lo que ha sucedido desde la semana pasada, desde el anterior debate que tuvimos. Lo que ha pasado es que el Bitcoin, para empezar, se ha revalorado un 12 o 14% aproximadamente en una semana. Ha tenido una recuperación post-coronavirus que ya desearía el ser humano. Nosotros nos queda mucho tiempo para recuperarnos de esta crisis. Sin embargo, el Bitcoin, ríete tú de la recuperación en forma de V que plantea el gobierno. Eso va a tardar años en llegar, un año al menos. Y en el Bitcoin ya ha sucedido, ya ha tenido esa V. Desde el jueves negro que supuso el inicio del coronavirus para el Bitcoin y para el resto de las bolsas, el Bitcoin se ha recuperado. En esta semana ya podemos hablar que ha llegado a niveles anteriores a los del por coronavirus. Perdón. ¿A qué se debe? Bueno, nadie lo sabe, pero hay un tema particularmente candente que es el halving, del cual ya hablamos en la vez anterior. El halving, faltan 9 días para que suceda y sucede una vez cada 4 años. Es una cosa que no quiero empezar el debate sin hacer mención a este tema porque quedan 9 días y es algo de lo que todo el mundo va a hablar. El mundo del Bitcoin es un mundo salvaje y apasionante que se mueve entre las incertezas y las contradicciones muchas veces interesadas. Por eso son contradicciones y por eso son interesadas, porque al que le interesa dirá una cosa y al que le interesa le dirá justo la contraria. Pero en este juego de contradicciones, algunos dicen que se incrementará hasta un valor de $1 millón y otros dicen que pasará a valer 0 y desaparecerá del panorama económico. Claro, vamos a recordar que el halving que es que cae, ¿no? Si no recuerdo mal, el halving que pasa cada 4 años. Una pequeña explicación de qué es lo que en principio tendría que ocurrir. Simplemente para no tener que irnos al programa anterior. Sí, correcto. Sucede cada 4 años y las recompensas a los mineros caen a la mitad. Esto hace que se minen menos bitcoins, que sea más valioso poseer un bitcoin y, por lo tanto, incrementa el valor de tu moneda. Esto en los años anteriores, hace 4 años, multiplicó por 20 el valor del Bitcoin. Y hace 8 años lo multiplicó por mucho más, por 100 probablemente. Y este año, dentro de 9 días, y por eso estoy haciendo especial hincapié, nadie sabe lo que va a pasar. Pero justamente esto es de lo que quiero hablar. Solo hacer una puntualización y ya está, y luego seguimos con el debate. Este evento, que sucederá dentro de 9 días, podría suceder que no sea un evento. Me explico. En el mundo de Bitcoins hay momentos gloriosos, eventos gloriosos calificados como eventos. Concretamente fue la creación del Bitcoin 2 y del Bitcoin 3. Los inversores saben que esos días, el día que se creó el Bitcoin 2, sucedió algo casi milagroso. Imaginaos lo que os voy a contar. Tú tienes 3.000 euros invertidos en Bitcoins. Bitcoin 1. Y en el año 2017, cuando se creó el Bitcoin 2, de la noche a la mañana pasas de tener esos 3.000 euros en Bitcoin 1 y como se ha creado el Bitcoin 2, por magia de arte de Birloque, tienes 3.000 euros más en Bitcoin 2. Te regalan la misma cantidad que ya tenías en Bitcoin 1 en Bitcoin 2. Esto es alucinante. Y pasó lo mismo cuando crearon el Bitcoin 3. La misma cantidad que tenías en Bitcoin 2, de la noche a la mañana, te la regalan en Bitcoin 3. Esto es algo brutal. Francis, para el inversor... Una pregunta. También comentamos la semana pasada que cada moneda, realmente, aunque fuese en Bitcoin 1, 2 y 3, eran, en principio, de creadores diferentes. ¿Cómo es que hay esta conexión entre un halving de una moneda y la creación de
de otra moneda. No entiendo dónde está la conexión. La conexión está en el programa base. El programa base sigue siendo Bitcoin, pero la bifurcación o hard fork significa que coges el código informático del Bitcoin 1 y lo adaptas a unas necesidades diferentes que tiene el Bitcoin 2, pero basado en el mismo. La base es la misma, solo que se bifurca. Y el Bitcoin 3 lo mismo, se bifurca del Bitcoin 2. Pero el programa base sigue siendo el mismo. Sucede en muchos programas informáticos que tienen diferentes bifurcaciones, pero lo importante es que la base sigue siendo la misma. Y los exchanges o la bolsa, digamos, que da soporte a los bitcoins, da soporte al 1, al 2 y al 3. Al 3 un poco menos, pero bueno, de eso ya hablamos la semana pasada. Lo importante es que... ¿Esto no rompe la lógica del Bitcoin de que sean de minar? Porque si de repente aparecen Bitcoins de la nada, rompe la lógica del minado, ¿no? Estábamos criticando que se creaba dinero, que Trump creaba dinero a mansalva, y ahora estamos diciendo que los Bitcoins se crean también por arte de magia. ¿No es contradictorio? Puede ser contradictorio, pero el sistema de cara al inversor que no conoce a fondo cómo funciona es mágico. Simplemente, igual que ha sucedido con Trump, te regalan de la noche a la mañana la misma cantidad de dinero. Y esto es, a nivel bursátil y de inversor, un milagro. O sea, tienes el doble de dinero simplemente porque a partir del 27 de noviembre ya existe el Bitcoin 2. ¿Qué sucede en esos momentos, esos grandes eventos? Que la gente invierte como loca antes de que llegue ese día. Con lo cual se incrementa brutalmente el valor del Bitcoin 1. Llega ese día y no solo has visto incrementado brutalmente el valor del Bitcoin 1 que ya tenías, sino que para colmo, encima, te regalan esa misma cantidad en Bitcoin 2. Con lo cual, multiplicas por 4 o por 5 tu inversión inicial. Esto es brutal. ¿Qué sucede? Que ese día tienes esa cantidad extra de dinero o de créditos, pero justo llegar el momento, quieres venderlo todo para ver la recompensa real. Y la gente intenta vender como loca, empieza a bajar de una forma desmesurada y lo que antes de ese día eran unas ganancias y un crecimiento exponencial, ese día se traduce en una bajada brutal, que de hecho ni siquiera dan abasto para poder vender en ese día. Eso es un gran evento y ese gran evento sucedió en la creación del Bitcoin 2 y del Bitcoin 3. El halving que va a suceder dentro de 9 días, ¿va a ser un gran evento de esas características? Podría ser que sí, pero yo me inclino a pensar que no. Y esto es lo que la gente o mucha gente no ve. La gente no ve que el valor del Bitcoin se está incrementando notablemente, se está generando esa recuperación en forma de V, que es casi, no diré milagrosa, pero muy, muy positiva. Pero cuando llegue el día del halving, ¿qué sucederá? Probablemente sucederá un no evento. Un no evento es que la gente verá que no es que te regalen dinero, no es que será un evento maravilloso y milagroso, sino que probablemente no suceda nada ese día. Y entonces caerá en picado la valoración de Bitcoin, puesto que el halving lo que tiene es que se va a valorar mucho más, pero no ese día en concreto como si fuera un evento, sino a lo largo del año posterior. Vale, tenemos este necesario contexto de lo que ha pasado en la rabiosa actualidad de las criptomonedas, del Bitcoin, que realmente cambia casi cada día y es necesario saber este contexto. También ha quedado clara la posición de Francis respecto a la pregunta de hoy. Francis es un defensor de que realmente las criptomonedas son una revolución del pueblo. También cuando estaba leyendo primero la pregunta, claro, así descontextualizada es un poco compleja quizá de entender si no se sigue un poco lo que estuvimos comentando en el programa anterior, ¿no? Pero creo que a partir de las explicaciones también que nos ha comentado Ferran y Francis se ha entendido mejor de qué estamos hablando. Abrimos también al final del programa sabremos quién es Mel Gibson y quién será el hombre de la armadura. También quedará por decidir quién será Tina Turner, pero de momento abrimos la pregunta al resto de la mesa. Becarios, ¿qué opináis? Bueno, yo
Sí, la verdad es que se han tocado ya temas aquí para hacer bastantes más programas, pero creo que hay uno muy importante que lo ha empezado tocando Ferran, que se trata un poco de quién es el que garantiza o sustenta o pone las normas para que una economía pueda ser aceptada por una sociedad y funcione, tenga credibilidad, haya consenso, ¿no? Y lo ligo también un poco con lo que estaba explicando ahora Francis, ¿no? Es decir, al final, en el programa pasado hablábamos de la economía como la entendemos a día de hoy, el valor del dinero. Ese valor del dinero estaba ligado al oro y actualmente podemos decir que eso ya no es así y que el valor del dinero está ligado a una deuda. Y una deuda que es virtual, por decirlo de alguna manera. Y para hacer un paralelismo con Bitcoin o con las criptomonedas, me parece que está pasando un poco lo mismo, ¿no? Y con Bitcoin 1, 2 y 3, un poco la sensación es esta. ¿Quién es el encargado de generar estos eventos? ¿Por qué el halving cada 4 años? En el otro programa también hablamos de las ballenas, ¿no? Que son los que realmente tienen una información, parece ser privilegiada, y que son capaces de saber cómo va a fluctuar la moneda a lo largo del tiempo. Entonces, para mí, todas estas son preguntas que estaría muy bien que a lo largo de este debate pudiéramos ahondar un poquito más. Sí, y sobre todo saber, o sea, el quién lo crea. ¿Lo crea la CIA? ¿Lo crea el gobierno norteamericano? ¿Lo crea el gobierno chino? ¿Lo crea el gobierno nepalí? ¿O lo crea el pueblo? ¿Lo crea un grupo organizado del pueblo? Es decir, todas estas triquiñuelas que están muy bien, cada 4 años pasa esto, no se sabe quién lo ha creado, todo esto, ¿a qué responde? ¿Responde realmente a un grupo, digamos, de frikis o un grupo de programadores de alto standing que ellos mismos se subvencionan todo? ¿O responde a una subvención de un gobierno estatal con todos los medios detrás? Yo digamos que sin saber cuál es el origen, antes hemos comentado el tema de la CIA, pero dejándolo abierto, ¿no? Imaginemos que es un programador con sus Coca-Colas y su menú del McDonald's nocturno, que se está varios meses y desarrollando a lo bestia y consigue sacar el Bitcoin, ¿no? O imaginemos que por el contrario es un grupo organizado, pagado gubernamentalmente. Al final, digamos, lo que está pasando de alguna forma es que está permitido, ¿no? O sea, no es legal, no es ilegal, dile que es alegal porque es transfronterizo y entonces no se puede regular, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un tema que es que, y por mí, digamos, es una debilidad. Bueno, quiero una anécdota, ¿no? Hoy esta semana pasada, perdón, estaba haciendo la declaración de la renta y es curioso porque cuando recibes el extracto, ¿no?, de lo que tienes que declarar en el programa, pues este año, que es el primer año que me pasa, había un epígrafe que ponía CRI y el CRI era de cripto, ¿no? Es decir, que de alguna forma el Estado ya empieza a pedir retribuciones sobre si has ganado o has perdido. Ellos realmente no lo saben porque aún no están integrados con las principales casas de monedas, que por otro lado, si queréis luego hablamos, la principal entrada, digamos que detrás hay bancos, ¿no? Coinbase en realidad es un banco, lo que pasa es que tiene salida en criptomoneda y en moneda fiat. Me estoy yendo del tema. Al final creo que cualquiera que sea de los orígenes, ya sea un programador con una mente privilegiada o un grupo subvencionado por el gobierno, al final es algo que está pasando y está pasando, creo, con los gobiernos mirando hacia otro lado. Y esto creo que no es porque sí. O sea, digamos que es una tecnología que se está desarrollando. Sabemos que hay bancos e instituciones, digamos, financieras que están desarrollando sus propios métodos, con lo cual, de alguna manera, para mí, creo que es un gancho y un modelo experimental de alguna forma que está funcionando. Esto se tiene que admitir,
Es un modelo que está funcionando, se está sacando, hay cajeros de Bitcoin, puedes intercambiar Bitcoins con las wallets, pero de alguna forma para mí es una fase de testeo. Y a mí me da miedo que de alguna forma esto se vaya, que la gente se vaya enganchando. O sea, de hecho la misión es que la gente se vaya enganchando, de que el sistema realmente funciona. Pero sobre todo es romper un mito, ¿no? Es romper un mito en cuanto a si nos vamos a hacer millonarios o no nos vamos a hacer millonarios invertiendo en Bitcoin. Y hasta qué punto Bitcoin es un activo. Bueno, yo viendo las cuestiones que ha planteado Ferran, quería contestar, entrar a trapo y decir que, lo primero, el algoritmo SHA, concretamente la versión 256 que utiliza Bitcoin, está creado por la NSA. Eso es cierto. Y es probable que detrás de él esté el gobierno de los Estados Unidos, porque está registrado por ellos. Pero entraríamos en un debate en el que suponemos que Internet entera está creada a partir de un proyecto DARPA de Estados Unidos. Por lo tanto, ¿todo Internet pertenece a Estados Unidos? Yo tengo que decir que yo cuando estudié, yo en su momento estudié diseño multimedia y básicamente era diseño basado en Internet. Ahí me explicaban que Internet se creó con precisamente el proyecto ARPA para tener todos sus documentos colocados en ciertos sitios. Así que claramente, obviamente Internet se les ha ido de las manos, que no sé si es lo que tú estás un poco diciendo, pero obviamente Internet nace de un gobierno, eso es así. Es un proyecto militar, sí, el origen es un proyecto militar. Sí, bueno, de universidades, El mito de que es militar también está en entredicho. Se comentaba que era más... Yo, en su momento, cuando lo estudié con un profesor de Internet, para entendernos, a mí me contaron, aunque tampoco era la asignatura que me gustaba más de la que hacía, pero que era un proyecto militar, que nació así, para tener los documentos en un posible ataque aéreo, para poder tenerlos no en un solo sitio, sino en varios sitios. Manel Castells, autor de La Sociedad Red, desmentía ese mito. Sí que es verdad que está muy arraigado, pero él en su libro lo desmentía, lo argumentaba, diciendo que era más un proyecto universitario y con diferentes fuentes. Evidentemente también seguro que había una pata militar en este proyecto. Pero bueno, volvamos al tema e intentemos apuntando las temáticas para no ir interrumpiendo lo mínimo y lo vamos a comentando cuando tengamos turnos, quizá. Sí, justo hablábamos de la semana pasada de que quizás estaría creado por la ultraderecha americana. Así que volvemos una vez a lo mismo. ¿La NSA ha creado Bitcoin? Podría ser, nadie lo sabe. ¿Ha creado Internet? Sí, eso sí que lo sabe todo el mundo. Así que sí, en el fondo podría ser creado por los arquitectos americanos. En cuanto al gasto y arbitraje de las carreteras, de la arquitectura, de los creadores de Bitcoin que ha planteado Ferran, el gasto y el beneficio viene a los mineros. Los mineros son los que cobran por el servicio que prestan. Por cada transacción de Bitcoin, los mineros cobran una comisión. Y en el caso de Bitcoin 1, viene a ser ahora mismo medio euro. En el caso de Bitcoin 2 es mucho menor, algunos céntimos de euro. Y en el caso de Bitcoin 3 lo mismo. A colación de esto, quiero decir una cosa muy llamativa, que es que esta semana se ha realizado una transacción de 500 millones de dólares. Por esta transacción se ha cobrado medio euro de comisión. Atención a los datos. O sea, en un banco normal y corriente que no fuera Bitcoin, esta comisión de 500 millones de dólares estaríamos hablando de otros tantos millones de dólares de comisión. Sin embargo, por Bitcoin se realizó con apenas medio euro de comisión, que es la misma comisión que si tú realizas una transacción de 2 céntimos.
es siempre la misma, €0,5. Claro, yo también me pregunto una cosa que también me resulta un poco... A mí, o sea, digamos, hay varias cosas que no me convencen del todo en el tema del Bitcoin en el sentido de decir que es agua limpia. O sea, empezando por todas estas subidas y bajadas que están predecidas en el tiempo, que pasan cada 4 años, tal, pero luego, por ejemplo, estas transacciones públicas, es decir, ¿por qué van saliendo estas? Hoy, hace un mes, se ha hecho una transacción de no sé cuántos. Hablemos un poco de la publicidad, del hecho de ser público de Bitcoin. Eso es una fortaleza del Bitcoin. Tú puedes estudiar todas las transacciones que se han hecho en Bitcoin. De hecho, hay una web, y varias en concreto, una que es whalealert.io, que estudia a diario las transacciones grandes que se realizan por ballenas en Bitcoins. Claro, pero parecería un poco que, de hecho, estas transacciones grandes que se realizan por ballenas, al final no son, o sea, si se pueden estudiar y ellos saben que se van a extender como la pólvora, vendría a ser como una especie de operación también de marketing igual para intentar que la gente utilice Bitcoin. Me gusta, pues perdón, me gusta mucho esta aproximación que acaba de hacer Sergi, básicamente porque a lo mejor el hecho de que sea público y de que hayan y de que se publique, ¿no? Y de que la gente diga 500 millones y se ha cobrado €0,5, ¿no? Sí, correcto, ¿no? €0,5, pero ¿quién tiene 500 millones ahora mismo? Cuando decimos que es para el pueblo, ¿quién dispone de 500 millones para hacer transacciones y beneficiarse de un 0,5? Pongo otro ejemplo. Hay muchos, digamos, hay estas cuentas famosas cero, ¿no? Que no te cobran comisiones por nada. Entonces, digamos, este incentivo de decir, no, puedes realizar una transferencia de 500 millones en un segundo y solo te cobran €0,5. ¿Cuál es la ventaja para mí que tengo 3.000 euros en la cuenta, ¿no? Digamos, ¿hasta qué punto es un, digamos, marketing, ¿no? Como decía Sergi, o propaganda hacia mirar lo que se puede hacer? Bueno, aquí... Claro, porque son transacciones como muy vistosas. Entiendo lo que dice también Francis de que sea público, es transparente y al final la moneda, ¿no? También entendí, y yo no tengo ni idea de economía ni de esto, pero entendí que tenía una cierta trazabilidad, es decir, que era una moneda bastante, en este sentido, que podía, o sea, transparente. Por lo tanto, si hay una página web donde te dicen cuáles son las transacciones grandes que se han hecho de ballenas, entiendo que esa página web supongo que estará allí con el pretexto de decir que esto, ¿no? Pues digamos que la gente no va diciendo cuántas transacciones se hacen en moneda real en un banco, para entendernos. Más allá de comprar una empresa o comprar lo que sea. Pero sí que hay rumores de Bitcoin que son grandes transacciones de cierta gente o grandes beneficios de cierta gente, y esto a mí no me deja de sonar a una especie de anuncio esto de marketing para intentar de hacer grande esto. ¿Y a quién le interesa estos anuncios de marketing? ¿Quién paga para hacer anuncios de marketing? Desde luego, no es la gente del pueblo trabajadora. Nunca. En la vida real. Entonces, me cuesta entender, o sea, yo estoy claramente en la posición de que es una continuación del sistema, el Bitcoin. Bueno, yo creo que lo que dice Sergi, a mí me interesa que se anuncie, porque una de las cosas que me gusta de Bitcoin, o sea, al final aquí, cuando hay una transacción de 500 millones de euros entre bancos, esa transacción no es instantánea, el banco va a especular con ese dinero y va a sacar un beneficio, le va a invertir en algo que quizá tú no quieras. Está jugando con tu dinero. Con Bitcoin eso no lo tienes. Es decir, la transacción va de un punto A a un punto B y nadie va a especular con ese dinero. Entonces, para mí, que se anuncie eso tiene relevancia en ese aspecto. O sea, os quiero entender que va por ahí el tema. Claro, pero ¿quién también anuncia, no? Es que también estamos hablando, volvemos otra vez al principio, ¿eh? ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién hace que cada 4 años tal? ¿Quién anuncia eso? Bueno, sin duda. Sí, sin son duda. mucha gente, ¿no? El banco este famoso era un país... ¿Era Coinbase. Estonia? Coinbase en Estonia. En Estonia. En sí. Estonia
En cuanto a la pregunta del quién, cuando tú buscas Bitcoin en Google, salen multitud de artículos y sin duda algunos de ellos están pagados a Google para que salgan los primeros artículos para hacer un poco de mercadeo y de publicidad de Bitcoin. Pero en cuanto a si es una continuación del sistema, no es exactamente una continuación. Mi planteamiento es el siguiente. Hay una élite, siempre ha habido una élite feudalista que ha tenido en su poder y en su economía el dominio del planeta a nivel económico. Esta vez, por primera vez en la historia, es una ocasión en la cual esa élite puede variar. No digo cambiar completamente. Si fuera del pueblo, como tú has dicho, directamente a cada persona del planeta se le daría 10 bitcoins, bueno, no tanto, quizás un bitcoin o medio bitcoin, para que a partir de ese momento fuera rica o millonaria o medio millonaria, como quieras llamarlo. Pero no es así, no es un planteamiento de que todo el mundo sea rico, porque eso es entre idílico y absurdo. Sí. Es una lucha de poder, una lucha entre personas que pueden ostentar cierto poder. Para empezar, si tú no tienes conocimientos económicos o informáticos, ya no llegarás a este nivel. Hay una cierta brecha digital. Es cierto que no es el dinero del pueblo, es cierto que no todo el mundo se va a beneficiar a nivel global, pero por primera vez en la historia, una élite que siempre ha existido puede variar hacia una élite de alguien que quiere entrar y antes no podía. Por lo tanto, va a seguir siendo no será el dinero del pueblo, no será para todos en general, sino será una oligarquía del Bitcoin que simplemente ha cambiado de manos. Pero entonces aquí estamos jugando también a otro tema que es muy interesante, pero que yo veo que es claramente el mismo sistema. Es decir, mantenemos el pueblo con es decir, es el cuento de la princesa, ¿no? Que se casa con el herrero del pueblo. Es decir, todo el pueblo puede pensar que puede llegar a ser esa nueva élite, pero finalmente esa nueva élite también tiene que aprender y saber cómo invertir en bolsa, también tiene que invertir dinero en asesores de no sé qué historia. Es decir, no le veo realmente Es decir, en el programa, por ejemplo, hablábamos de que detrás podía haber, ¿no? Era la dicotomía, podía haber desde ciberanarquistas hasta la CIA. Pero yo más bien aquí, personalmente, veo por todos estos mecanismos que son complejos, no son sencillos, más bien, y además son complejos, se mezclan también anuncios en Internet, es decir, gente que le interesa que crezca, gente... Veo más bien gente trajeada detrás de todo esto y haciendo sus tejemanejes por aquí. Y luego una brecha, eso sí, seguramente, ¿no? Para quien, bueno, entiende un poco del tema y le interesa poderse meter. Pero para nada veo una sociedad o un modelo de sociedad o de organización alternativo a lo que hay. Es decir, veo que es claramente, desde mi punto de vista, una continuación de ese modelo de la élite arriba y la gente que está abajo, abajo. Yo creo que ahora estamos entrando realmente en varios temas que están en el meollo de la pregunta que lanzábamos. Yo sí que quería comentar que se ha comentado que era transparente, pero bueno, realmente es muy... Yo creo que esta palabra a lo mejor es demasiado para lo que realmente estamos hablando. Sí que se ve que hay transacciones, se ve la transacción, pero realmente no sabemos quién hay detrás. O sea, en ese sentido es totalmente opaco. De hecho, por eso decíamos también que las criptomonedas se utilizan por terroristas o delincuentes en pagos, justamente porque sí que hay una trazabilidad de la transacción, pero en pleno anonimato. Estamos hablando también de que la criptomoneda permite la descentralización de ese poder económico, ¿no? De que podemos dejar en jaque a los bancos y que realmente el dinero puede estar en otro sitio. Pero a su vez también esa descentralización hace que esta criptomoneda tenga dos caras, ¿no? Como casi todo.
y es que puede ser un movimiento anarquista, digámoslo, porque realmente quitamos los estamentos sociales de control, pero a la vez también puede ser totalmente liberal, o sea, que permite que haya un liberalismo salvaje, porque realmente también omites al Estado, ¿no? Que realmente los dos movimientos, el anarquismo y el liberalismo, en ese sentido coinciden en que los objetivos pueden ser muy diferentes. Y vinculado a esto también, a estas bajas costes de transacciones y demás, está vinculado también un tema que se ha dicho al principio, que es sobre la solidaridad o redistribución de la renta. Hay que diferenciar, por una parte, lo que es el coste de una transacción de lo que es el impuesto que pagas por tener un dinero, que eso es lo que contaba Ferran, que en la declaración de la renta pues ya te pueden decir, oye, declara el dinero que tengas. Si fuésemos Japón o países nórdicos, la gente lo diría hasta el céntimo, pero evidentemente en España pues la picaresca manda y tú no tienes criptomonedas y no sabes de qué están hablando. Hay muchos temas. Y ya finalizando de todo lo que se ha hablado en estas últimas intervenciones, está el tema de la inversión y de la especulación y ese sueño dorado, ¿no? Al final también coincido con Sergio en el que parece que la criptomoneda es el nuevo sueño americano, ¿no? Que al final todo el mundo se puede hacer rico con la criptomoneda, pero al final puedes invertir lo que puedas o lo que tengas y no todo el mundo tiene esos 500 millones de euros. Y al final va a ser Patricia Botín, la máxima inversora de criptomonedas. Estoy convencido de que va a ser una Botín en España. Bueno, de hecho, y para introducir un nuevo tema en colación a lo que estamos hablando, se había comentado que muchos bancos, ¿no? O incluso referentes como Warren Buffett o Goldman Sachs primero renegaban de las criptomonedas, y de hecho de aquí viene un poco el tema del debate, ¿no? Que al final parece que el propio sistema se está introduciendo en este fenómeno y está sacando países sus propias monedas, o los grandes inversores de stocks convencionales de la bolsa también se están metiendo aquí mano. Parece que el sistema, aunque haya sido o no el precursor de esta moneda, está al final haciéndose la suya. ¿Qué opináis? Jordi, había pedido turno Ferran, luego Francis, ¿replicas? Yo quería, digamos, simplemente un matiz, ¿no? Cuando hablamos, es curioso, ¿no? Que cuando hablamos de que el Bitcoin puede llegar a 1 millón, ¿no? Me gustaría introducir, digamos, tres conceptos, básicamente. El primero sería si es casual que realmente el PIB americano valga 22 trillones de dólares, cuando el Bitcoin, ¿no? Como máximo tiene su capacidad en unidades de Bitcoin, ¿no? Que está previsto que hasta el 2040 pues, acabe produciendo 21 millones, que es su límite. ¿Por qué va a valer 1 millón? Yo creo que está bastante ligado a que la economía, digamos, estadounidense está valorada a nivel de PIB, está valorada en exactamente 22,4 trillones de dólares, con lo cual que el Bitcoin llega a valer 1 millón de dólares, pues sería plausible, ¿no? Pero aquí entramos en una contradicción y a lo mejor un poco una paradoja, que sería igualar el valor del Bitcoin al dólar, menos teniendo o socavando un poco de importancia a lo que sería la economía mundial. Entonces, si nos ponemos en la economía mundial, a lo mejor esto podría valer millones de millones. Pero sobre todo la reflexión, y este me lleva al punto número 2, sería cómo el pueblo, ¿no? sale beneficiado de esta operación. Antes hemos apuntado que a lo mejor pasaría a ser una oligarquía. Oligarquía, en el anterior programa se mencionaba, ¿no? que los gemelos que colaboraran con Zuckerberg, ¿no? de Facebook, tenían una parte importante, que era una parte, digamos, de lo que se conoce como ballenas. Realmente creemos que este par de, digamos, de personajes van a controlar, ¿no? el mundo. En cualquier caso, ahora imaginemos, ¿no? el punto de vista de, todos sabemos que hay una gran parte de la población que vive con $1, ¿no? al día. Entonces, imaginemos que estas personas renuncian a ese $1 al día y lo invierten en Bitcoin. Cojo este $1, lo meto en Bitcoin,
Normalmente las plataformas, alguna parte de comisión se van a llevar, pero imaginemos que enchufan ponen un dólar en circulación y lo cambian en Bitcoin. Y ahora vienen, son los momentos así, digamos, dulces, ¿no? De lo que te dicen los números. Me gusta analizar, ¿no? Y me creo más los números que las interpretaciones, de alguna forma. Y entonces cojamos ahora un múltiplo, ¿no? Digamos que el Bitcoin hoy está a $7.000. Y estos $7.000, para llegar a 1 millón, se debería multiplicar por 140. ¿Sí? Cojamos este 140 y ahora decimos, pues mira, una persona que invirtió $1, que es su día, ¿no? Su comida, en un Bitcoin, pasa no de la noche a la mañana, imaginemos que es 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Y multiplica por 140. Claro, 140, en realidad, ¿cuántos días son, ¿no? De su vida? Que son 5 meses, 150 días, 5 meses. Entonces, esta persona realmente es rica y en cualquier caso, y esto me lleva al punto 3, ¿no? O sea, esta persona tendría 5 meses de vida, entre comillas, gratis, ¿no? Pero, y aquí es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién está valorando que ahora mismo, cómo, digamos, no, sí, el mercado hay mucha demanda y entonces los precios suben? Pero Bitcoin en sí mismo no es un activo, no produce, digamos, lo que está haciendo subir el Bitcoin, yo no lo tengo muy claro, eso ya lo digo, digamos, de avanzado, pero realmente no es un activo. Un activo, tú coges tu dinero y te multiplica el dinero porque hay, digamos, una compraventa, una seña de valor, se producen, ¿no? Apple pues produce móviles, la gente los compra porque creen que son mejores y seguramente son mejores, pero en realidad Bitcoin ¿quién está valorando, ¿no? que esto va a valer 6.000 o que va a valer 1 millón? ¿Quién está haciendo fluctuar el mercado? Y una cuarta ya derivada es cómo un mercado se puede sustentar en algo que realmente, o sea, nos quejamos de las monedas fluctúan demasiado. Cuidado, porque es que Bitcoin ha pasado de $18.000 a 3.500. Con esto, una persona no puede tener una seguridad de que el valor, ¿no? que va acumulando a lo largo de su vida puede ir en su favor o en contra. Y luego, sí, te paso la palabra, Francis. Luego sacaré dos problemas, digamos, más técnicos que creo que a lo mejor tiene el Bitcoin. Sí. Lo primero que quiero contestar es justamente lo que acabas de decir. Una persona que viva con $1 al día puede invertirlo en Bitcoin. De acuerdo, pongamos que es así. Yo quiero plantear lo que está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos se está dando un cheque por la crisis del coronavirus de aproximadamente 1.200 euros a cada persona. Se ha detectado que la inversión en bitcoins es curiosamente de esa cantidad, de 1.200 euros por persona que invierte en bitcoins en este mismo mes. Con lo cual, lo que has planteado está en paralelo a lo que está sucediendo. Vale, a partir de ahí, ¿es lógico que una persona invierta lo que le dan en bitcoin en lugar de en vivir? Yo ahora planteo una divergencia. La divergencia que planteo es que hay que tener bien claro cuándo se entra en Bitcoin como inversión, que es una forma de hacerlo, o como usuario. Como inversión es el que tiene dinero y quiere invertir. A partir de ese momento, si tú tienes dinero y quieres invertir y quieres pasar a ser de la gente que se hace
no rica, pero incrementa su nivel adquisitivo gracias al Bitcoin, es por una parte, es por la inversión. En cambio, si es como usuario, simplemente como usuario vas a vivir los beneficios del Bitcoin, puesto que te permite otros beneficios que no son como inversionista, sino como usuario, como por ejemplo pasar de Hacienda, pasar de los bancos, pasar de cualquier otro intermediario. Hay un ejemplo que quiero decir, que es que hay una página web que te permite transformar tus Bitcoins en bonos de Amazon. Directamente tú puedes intercambiar cualquier Bitcoin que tengas tú en Amazon, en compras en Amazon. ¿Qué significa esto? Que no lo declararás a Hacienda y si tú tuvieras 200.000 euros en Bitcoins, podrías comprar hipotéticamente una casa en Amazon sin tener que pagar nada a Hacienda. Vale, esto bueno, por una parte. Disculpa, Francis, perdón, pero sí que se genera una factura cuando compras algo en Amazon. En esta forma de compra mediante un cheque, no sé si se generaría. O sea, ¿Sí? el método de pago puede ser cualquiera, pero al final... No, pero perdona una cosa, como autónomo también te diré que tienes que pedirle la factura normalmente tienes que pedirle la factura al vendedor. Te lo digo como autónomo que tengo problemas, de hecho, para declarar facturas de cosas que compras en Amazon. En cualquier caso, sería una parte... Pero tienen IVA, todo lo que compras tiene IVA. Bueno, por ley. Sí, por ley está muy bien, pero en Amazon tú puedes comprar algo sin factura, seguro. Bueno, sin factura sí, pero puede ser una factura, no sé, un ticket, pero tiene IVA, en teoría. Yo disculpad, pero volvería también a uno de los puntos que he comentado al principio del... No, perdón, que había interrumpido a Francis. Francis, por favor, continúa con tu argumentación. Bueno, lo que quería contestar es, por una parte, a Ferran, en cuanto a que hay gente que realmente dedica eso como inversión, su dólar diario o sus 1.200 euros o dólares de cheque a la inversión en Bitcoin, pero por otra parte, hay que diferenciar entre lo que es la inversión y lo que es a nivel de usuario, que serían los cheques de Amazon. Esto por una parte. Y por otra, quería contestar también a Jordi diciendo que Goldman Sachs en principio renegó del Bitcoin, Warren Buffett renegó del Bitcoin en principio, porque ahora mismo lo tienen de una forma tal montado que todo les repercute en beneficios, con lo cual lo tienen perfectamente montado a su alrededor. No necesitan cambiar de paradigma. Pero al final sí que cambiaron de idea. Al final dijeron, hey, a lo mejor el Bitcoin tiene algo que decir. Con lo cual, ellos mantienen su negocio, su imperio, que es lo que tienen, que es lo que les funciona, y van a intentar seguir por todos los medios que funcione de esa forma. Pero actualmente ya no es lo mismo. Ya no han dicho no negándose absolutamente al Bitcoin, sino que una ligera parte de sus beneficios los dedican al Bitcoin, aunque no lo digan públicamente, por si acaso. Por si acaso el paradigma cambia y a partir de ahora se realiza una economía basada en el Bitcoin, ellos tienen esa pequeña parte de su patrimonio invertido en Bitcoin, aunque no lo digan públicamente, porque no les va bien. Les va bien seguir con lo que tenían hasta ahora. Esa pequeña parte que tienen en Bitcoin va a representar, en el cambio de que haya una nueva élite de inversionistas en Bitcoin, que ellos seguirán ahí. Esa vieja élite que estaba antes seguirá ahora porque no son tontos, porque saben que puede suceder. Lo que sucede es lo siguiente. Si antes esa vieja élite tenían una predominancia total en el mercado, ahora, con la entrada de una nueva oligarquía, no élite, sino oligarquía de muchos más intérpretes dentro de esta economía, ¿qué sucederá con la vieja economía, con Warren Buffett, etcétera? Que no tendrán tanta predominancia como la que tienen ahora. Y como todo esto es público, como habíamos dicho, ahora puedo afirmar que
en las webs de análisis de Bitcoin, actualmente hay 800.000 personas que tienen un Bitcoin al menos. Bueno, 800.000 cuentas. Entonces, vale, ¿qué vale más? ¿500 personas que tengan todo el dominio del mundo o 800.000 personas que tengan un Bitcoin inversionado y que a partir de ahora puedan codearse con esa antigua élite? Hay que hacer números. Un Bitcoin que valga 1 millón, en realidad no te hace rico, ¿eh? Es una humilde opinión. Con 1 millón te compras una casa y poco más. Bueno, que depende de la casa, ¿no? Porque con 1 millón tienes un casoplón interesante, ¿eh? Pero bueno. Pero no equiparemos cuentas a personas, porque es lo que decíamos, una misma persona puede tener múltiples cuentas, o sea, incontables cuentas. Entonces es difícil de saber realmente cuántas personas son las poseedoras de esas cuentas. Bueno, No amigos, aquí todos... No se puede saber. Todos somos humildes, todos podemos aspirar como mucho a un Bitcoin y ya sería muchísimo. Y estoy de acuerdo con lo que dices tú, Ferran, que un Bitcoin te hace, en el mejor de los casos, y si las fantasías húmedas del mundo fueran ciertas, te hace millonario, porque ya tendrías 1 millón de euros. O sea, rico no, pero millonario sí. Pero la gente no es como nosotros. Mucha gente no es como nosotros, sino que en lugar de invertir un Bitcoin, invierten 10 o 20 o 50. Y estamos hablando de esa posible oligarquía que pide paso y que sí que quiere entrar a lo que antes era una antigua oligarquía. Yo como simplemente anécdota y aportación rápida, digamos que la progresión, digamos que el hacerse millonario con Bitcoin hace, creo que desde el 2008 se acabó, no desde el 2008, perdón. O sea, el 2008 es cuando debías haber entrado y seguramente hubieses tenido la misma oportunidad o casi la misma con Amazon, con Google, con activos, digamos, reales, con compra de acciones. Hubieses multiplicado por bastante más del recorrido que dicen que ahora le queda a Bitcoin. Y simplemente aportar el dado. ¿Oye? Sí, quería lanzar una pregunta a los invitados, Francis, Ferran, a ver qué opináis de esto, ¿no? Porque creo que va un poco ligado ahora con lo que estáis comentando. En primer lugar, economías sumergidas de todos los países que existen y han existido siempre. Bitcoin, claramente, y ya es sabido, es decir, puedes hacer transacciones para comprar cualquier tipo de producto o servicio sin dejar rastro. Esa por un lado, la lanzo. ¿Cómo creéis que esto puede ir evolucionando en la siguiente clave? Es decir, si Bitcoin va a evolucionar o va a trascender la criptomoneda como la forma de pago estándar en el mundo, ¿cómo vamos a tener economías que permitan tener la sociedad del bienestar a través de nuestra recogida de impuestos, a través de pues ahora mismo todo el sistema que tenemos montado de impuestos básicamente es para garantizar teóricamente esta sociedad del bienestar? Lanzo esta pregunta. Primero, resumiendo, si Bitcoin es criptomoneda para trabajar en B y no dejar rastro, y en el caso de que trascienda, ¿cómo creéis que esto se va a gestionar? Yo, respondiendo a la primera pregunta, tengo una gran... soy bastante escéptico, ¿no? en este tema. Digamos que sí, las transacciones son públicas y dicen que son anónimas, ¿no? Pero sobre todo es el mensaje este, ¿no? Antes hablamos del marketing y de la propaganda, ¿no? Y hablamos ahora de dinero negro, ¿no? O sea, esta dicotomía en la que se basa el Bitcoin como liberación del pueblo, pero al mismo tiempo hablamos de financiación terrorista, dinero negro. No sé, de alguna forma me hace sospechar que tú tienes aquí ya dos ideas, ¿no? Con lo cual sería muy fácil a nivel legislativo hacer caer al Bitcoin
En cuanto a, no, cuidado, es que lo tenemos que legislar, entonces hemos detectado que hay varias transacciones, ¿no?, de 500 millones de euros entre terroristas, que ya llevamos diciendo que hace mucho tiempo que puede ser dinero negro. En segundo lugar, también me gustaría comentar que el anonimato sí que es verdad, tú solo ves ¿no?, una wallet que está identificada con un churro así de letras y números, y entonces se dice que es anónimo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú te das de alta para tener una wallet, tienes que poner tu DNI, tu pasaporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto sí que es verdad que no se ve, porque está en propiedad de un banco o una entidad, ¿no? Pero si esta entidad le dicen, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Mira, para operar, a lo mejor me tendrás que pasar tu base de datos. Y te lo digo como gobierno, si no, vas a dejar de operar. Entonces, realmente estas wallets son anónimas cuando tú puedes mapear este churro con un nombre, un DNI, un pasaporte, una empresa, etcétera, etcétera. Simplemente lanzo ahí la reflexión. Y la segunda, y luego doy paso, es una de las inquietudes que hemos hablado, ¿no?, al principio del programa, que era esto, si realmente no hay un pago de impuestos. Antes decíamos que puedes pagar a Amazon sin pagar impuestos. Estos impuestos que no se pagan, insisto, ¿cómo se crean carreteras? ¿Quién paga las carreteras? Esa es la pregunta. ¿Es una ventaja? Pues no te la sé responder. Y como no te la sé responder, y a nivel macroeconómico, es necesario que siempre haya, me remito a las palabras de antes, ¿no?, un árbitro que redistribuya la riqueza y que piense en el bien común, porque es necesario, ¿no?, en un territorio, incluso desde las antiguas tribus, pues se ponían de acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Quién es el árbitro para dedicar esta parte de impuestos que no se pagan? Y entonces ahí es donde está el vacío, para crear una sociedad mejor, ¿no? Contestando a una de tus preguntas, tú has dicho que en principio, si quieres invertir en bitcoins, necesitas una wallet que te solicita DNI. Esto es en el Coinbase y en algunos otros bancos que te lo solicitan. Pero hay muchas otras wallets, muchos programas o exchanges que son totalmente anónimos, que lo único que necesitas para invertir y meter ahí dentro son las 12 palabras de las cuales hablamos en el programa anterior. Con esas 12 palabras, sin dar DNI ni cualquier tipo de identificación personal, puedes invertir en bitcoins con cualquier otra criptomoneda. Esto es contestando a lo que has dicho. Luego, otra cosa es que en el año 2018, si no recuerdo mal, Satoshi Nakamoto fue declarado Hombre del Año por la revista Time. Y esto siendo que Satoshi Nakamoto no es un nombre real ni existe, o es un seudónimo. Con lo cual, quizás esos arquitectos de los que hablas y que son los creadores de las carreteras en las cuales transitan las criptomonedas, quizás sea mejor que de momento se mantengan en el anonimato. Si algún día sucede que Satoshi Nakamoto se revela, que ese día todo el mundo sabe quién es, ese día va a ser histórico, va a ser un momento en el mundo, en el criptoespacio, que todo va a cambiar, que todas las valoraciones y todo lo que supone Bitcoin 1, 2 o 3 va a cambiar solo por el hecho de saber quién es Satoshi Nakamoto. O sea que no sé si algún día lo sabremos, pero si sucede, va a ser un hito de forma descarada. Y en cuanto a lo que dice Roger, de tener dinero debajo del colchón, de tener dinero en la caja B, yo quiero aportar una cosa.
Y es que en crisis muy grandes, y no olvidemos que estamos en una crisis enorme, como por ejemplo la guerra civil. No olvidemos que el coronavirus, en cuanto a bolsa, viene a ser lo que fue la Segunda Guerra Mundial. El Estado puede intervenir las cuentas de cualquiera, vamos, de los ciudadanos. Entonces, si, por ejemplo, el Estado te quita el 30% de lo que tienes en tu banco, la única forma de tener dinero debajo del colchón y resguardado de forma secreta y para ti, que nadie te lo quite, puede ser en este momento tenerlo invertido en criptomonedas, en una especie de criptoespacio que no es de ningún país, que no depende de ningún estado ni de ningún banco, sino que únicamente depende de ti. Con lo cual es el colchón del siglo XXI. Y nada más. Con esto yo creo que puedo concluir y dejar paso a otro becario. Realmente hemos visto no solo las dos caras de las criptomonedas, sino que hemos visto todos los múltiples cantos, caras y prismas que puede haber detrás de estas divertidas o no monedas. Y entramos ya en la ronda de conclusiones finales. Sí que en la pregunta sobre si las criptomonedas se puede considerar revolución del pueblo o evolución del sistema, se han dicho muchas cosas. A mí sí que me gustaría apuntar la diferencia entre que haya una riqueza que puedes tener en diferentes valores o formatos, ya puede ser dentro de un botijo o puede ser en el banco con dólares, diferentes divisas o en criptomonedas, y que haya más o menos gente que tenga criptomonedas, para mí no es sinónimo de que sea del pueblo, sino que sería popular, digamos. En cambio, el que haya una redistribución de la renta es lo que daría poder al pueblo, o sea, realmente que esa riqueza se reparta, si entendemos como para el pueblo, sería para todo el mundo, sería realmente que esa riqueza fuese repartida de forma más o menos equitativa. Y ahí sí que a lo mejor haría falta ese ente, o sea, el Estado, sea quien sea. Ahora mismo realmente las criptomonedas son más liberales, un producto más del liberalismo y descentralización, quizá, que no devolver parte de ese poder o esa riqueza al pueblo. Sí que haría falta, quizá, que no fuese tampoco si realmente queremos que algo sea para el pueblo, tendría que ser creado por el pueblo. Entonces, que haya y por decisión del pueblo, que haya un programador desconocido que haya hecho algo, quizá con buenas intenciones, y que luego se haya apoderado quizá a los grandes poderes o no es el paso que quizás necesitamos como sociedad o como civilización para realmente dar un paso adelante. Puede ser una herramienta más, y como todo, puede utilizarse para hacer el bien o para el mal, pero en sí, la criptomoneda quizá no son una revolución para el pueblo. Puede ser una herramienta para una revolución, pero sería difícil ver todavía el futuro o las ventajas e inconvenientes que puede haber en este nuevo escenario realmente. Abrimos ronda de conclusiones. Ferran. Bueno, cogiendo, digamos, tus reflexiones como punto de salida, digamos que yo firmemente creo que sí, que la criptomoneda, ¿no? Es una herramienta de futuro. Ahora mismo creo que hay un tema que se tiene que resolver, que es que, insisto, ¿no? en el tema de quién sería el árbitro, ¿no? Porque ahora vale 6.000 y a lo mejor vale 1.000.000 o vale 3.500, ¿no? Esto es algo en que la economía, digamos, no puede fluctuar de esta forma, y sí que es verdad que digamos, hay mucho argumentario, ¿no? De que esto se basa en un consenso y que al final es el mercado, ¿no? El que marca el valor, pero lo que no puede ser es que se vaya duplicando o dividiendo por la mitad, porque esto no crea ninguna seguridad. Luego, me gustaría, digamos como conclusión, aquello de
digamos, si nos basamos en la historia, a lo mejor soy de la vieja escuela, ¿no? Pero, digamos, desde las antiguas ciudades-estado, ¿no? de Grecia, que cada uno tenía su propia moneda, pues lo que se decidió es crear no es que solo tuvieran una moneda, sino que tenían diferente gramaje, a veces no existía ni la sola moneda, y lo que se hizo es crear una sola moneda para abarcar, digamos, un espacio mayor. Esto nos ha pasado con el euro, en el 2000 nos apareció el gran concepto de globalización como una herramienta en que todos viviríamos mejor, ¿no? Y todos seríamos más ricos, cuando en realidad la riqueza no nos ha llegado a todos. Es más, desde los 2000 creo que podemos decir que nuestra generación no ha ido más, sino que ha ido a menos. Y entonces cuando hablamos y también tenemos el ejemplo plausible, ¿no?, del euro. Cuando hablamos de unificación, hablamos de que todo baja o sube, ¿no? En este caso parece que baja unos estándares. Entonces, tener una moneda única basada en el Bitcoin, bueno, sí, es un futuro, pero digamos que las respuestas sobre cómo vamos a mejorar nuestro estado de bienestar, pues yo aún las tengo, digamos, de un modo escéptico, así aún en la interrogante. Y bueno, finalmente creo que, y no es por hablar de debilidades, porque esto le puede pasar a cualquier criptomoneda, ¿no? Pero digamos que nos falta un punto de vista legal. ¿Hasta qué punto estamos seguros de que cualquier Estado no puede decir mañana que el Bitcoin es ilegal, las transacciones con el Bitcoin son ilegal? ¿O hasta qué punto podemos asumir que el Bitcoin no tiene ninguna brecha? ¿Cuánto fácil sería decir, perdonar, amigos ciudadanos, todos los que creíais en el Bitcoin, lástima, hemos tenido una brecha de seguridad y a partir de ahora lo que tendríais que asumir es esta nueva moneda digital? Ya estáis entrenados desde hace bastante tiempo en cómo utilizar estas monedas, con lo cual os coméis esto. No es casualidad que la China, de hecho esto es una noticia que ha aparecido hace poco, hace 15 días que ya ha legalizado su propia criptomoneda. Y cuando hablábamos antes de árbitros, ¿no?, cuando decíamos ¿quién respalda esto, ¿no? Al final sí que tiene que haber un ente y no por, digamos, no por capitalismo, ¿no? O sea, al final tiene que haber una persona, incluso en las tribus de hace centenares y milenios, había un líder que distribuía, ¿no?, según el pueblo, en la agricultura o en la caza, se conseguía. Con lo cual siempre tendrá que haber un árbitro. Y por eso, antes hablábamos de Goldman Sachs y de grandes bancos y corporaciones, por eso, de alguna forma, la introducción del Bitcoin es una prueba social sobre que este sistema funciona, dando tiempo a que las grandes corporaciones y gobiernos lo puedan respaldar, pero sacando de alguna forma ellos su propia moneda. Con lo cual, a mí lo que me da miedo es que esto se convierta en una burbuja permitida por los grandes, ¿no? No los que ahora tienen Bitcoin, sino por los grandes, y que de alguna forma sea como ¿sabéis la metáfora? Bueno, no la metáfora, sino esto que vemos siempre, ¿no?, de los magos, que cogen un mantel y retiran el mantel, pero se mantienen las copas y se mantienen los platos encima de la mesa. Imaginar que pasa esto, ¿no?, que el Bitcoin trasciende tanto, se crea, toda la gente está metida en ella y de golpe retiran el mantel y todo se mantiene igual, pero han cambiado la moneda. Es relativamente frágil. Sí que creo que es un camino que tenemos que seguir para que la criptomoneda, y ya en este punto, digamos, concluyo,
La criptomoneda es la herramienta del futuro, pero no sé si va a ser el Bitcoin. El Bitcoin creo que es un testeo y tiene muchas bondades, pero también tiene muchas preguntas que no tienen respuesta. Y aquí lo dejaría. Bueno, en defensa del Bitcoin, yo he de aportar 4 argumentos. El primero de ellos es la historia del Bitcoin. Los 11 años que lleva minando el Bitcoin con electricidad, que ya comentamos que era el equivalente a la electricidad proporcionada por un país entero durante 11 Bitcoins, no puede caer en el olvido. Y menos ahora que ante una crisis de estas características, minar con ese nivel de potencia y electricidad no sería realista a lo largo de 11 años venideros. Con lo cual, esos 11 años de historia del Bitcoin se han de respaldar de alguna forma. La segunda fortaleza del Bitcoin creo que reside en la seguridad. La seguridad que proporciona el algoritmo SHA-256 y los que tiene en su poder Bitcoin, tanto el 1 como el 2 como el 3, pero sobre todo el 1. El 1 es el que a nivel criptográfico es más seguro y a partir del cual se van a desarrollar las potencias económicas a partir de ahora, en mi opinión. El tercer argumento que quiero esgrimir es el de valor refugio como el oro, puesto que en esta crisis económica se ha demostrado que ha valido más que el precio de la bolsa y que se ha acercado más a lo que es el valor que normalmente se asocia al oro como valor refugio. Y por último, el cuarto argumento que quiero dar es el de corralito financiero. En el momento en que algún país del mundo, no España, porque nosotros podemos entender que somos un país medianamente aceptado y solvente, pero en el momento en que en esta crisis, que es mundial, cualquier país del mundo, aunque sea tercermundista, se refugie en un valor y le exijan un corralito, va a pasar a depender del dinero debajo del colchón o de dinero dentro de una criptomoneda que todo el mundo va a entender que es la más conocida y la más general, que viene a ser el Bitcoin. Por esos 4 motivos, yo entiendo que el Bitcoin puede demostrarse como un valor muy potente y muy a seguir en un futuro cercano. Sí, a mí interesantísimo, Francis. A mí me gustaría concluir con 3 puntos también. Algunos coinciden con lo que estabas argumentando tú, Francis. Primero, me ha gustado mucho la reflexión que has hecho antes sobre el colchón en tiempos de crisis, ¿no? Es decir, que Bitcoin parece ser que es un valor seguro, un valor refugio en estos tiempos, me ha parecido muy interesante para tenerlo en cuenta, con lo cual para mí es un aprendizaje que saco de este debate. Luego también, como punto número 2, el concepto de brecha digital me ha parecido súper interesante en el sentido en que la adopción del Bitcoin como moneda estándar para todos nosotros va a ser algo complejo. Va a ser algo complejo porque no todo el mundo ahora mismo tiene el acceso ni los conocimientos para ello. Y como punto número 3, me gustaría también, y eso va un poco más en mi ADN conspiranoico, y es que creo que si Bitcoin lleva una vida aproximadamente de 10, 11, 12 años, y lo habéis comentado también, es porque los poderes ocultos que al final mueven los hilos de este mundo les interesa. Entonces, más allá de quién lo haya creado o quién no, considero que esto, si está funcionando a día de hoy, es porque los poderes ocultos lo permiten. Si no interesara, seguramente otro gallo cantaría. Por lo tanto, y también enlazando con, creo que lo ha comentado Ferran, creo que sí que estamos en una fase de testeo.
Seguramente el Bitcoin será la nueva forma de intercambiar valor entre nosotros, pero ahora es una fase de testeo y, a mi pesar, me gustaría que fuera la idea romántica de que es algo nacido del pueblo para el pueblo, pero me da que las cosas no pasan porque sí y siempre hay algún interés detrás. Sí. Yo me uno totalmente esta vez al ánimo conspiranoico de Roger. Y además, digo más, supongo que estos poderes son los neoconservadores de siempre. Considero que se le dice al Bitcoin como un cambio de sistema a veces o algo parecido al antisistema, es decir, se habla de anarquistas digitales, etcétera, pero sinceramente no veo personalmente ningún cambio de sistema. Al final acaba siendo lo mismo, simplemente cambiando el token en sí, o sea, la cosa fetiche, digamos. Deja de ser la moneda, deja de ser la moneda, da igual, estás mercadeando con algo y al final siempre hay unos poderosos, léanse las ballenas, léanse los que mueven los hilos, léanse los que hacen que las cosas pasen porque sí o que pasen porque no, léanse los pocos que saben quién es o quién no es el creador de este tipo de monedas, y siempre queda igualmente al final el pueblo simplemente pues estando allí como peones al servicio, digamos, de esta élite. Sí que lo veo como un cambio quizá de paradigma, lo veo más parecido a Roger, lo que dice Roger, es decir, simplemente una prueba. Vamos a probar a ver qué es lo que... O sea, si podemos cambiar este modelo o no podemos cambiar este modelo. También lo veo igual como una posibilidad para gente que quiera invertir en estos momentos o que quiera simplemente esto, pero no le veo el valor, no le veo yo personalmente el valor de cambio social. O sea, que pueda hacer, es decir, seguramente si pasamos de las monedas actuales, pasamos a este tipo de monedas, vendría a ser un cambio importante, incluso estudiable en la historia futura, para entendernos, pero no le veo, de hecho, este cambio real, social, por el hecho de cambiar, de pasar del dinero que tenemos actualmente a un dinero de criptomonedas, sino más bien veo un cambio de poder de unos bolsillos a otros. Y es más, me aventuro a decir que si algún día pasó esto, los mismos poderosos que hay ahora serán dentro de los que tengan más poder adquisitivo en bitcoins. Y hasta aquí la ronda de conclusiones y la cúpula del trueno sobre las criptomonedas. 2 hombres entran, 1 sale, hay muchas preguntas. ¿Quién será Mel Gibson? ¿Quién será el hombre de la armadura? ¿Quién será Tina Turner? Eso lo decidirán los oyentes. Pueden dejar sus comentarios en iVoox o en nuestras redes. Como hemos comentado antes, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. O sea que canales para dejar sus comentarios y sus aportaciones están. Agradecer, por supuesto, a nuestros contertulios y nuestros invitados de hoy. Ferran, Francis, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Hoy ha sido un placer teneros aquí en esta cúpula del trueno y haber estado aquí en la arena con vosotros ha sido un verdadero placer. Yo, bueno, nada, agradeceros este tiempo, haceros una reverencia y a más ver en futuras ocasiones. Para mí ha sido un verdadero placer, como siempre, estar con vosotros, compartir un momento y unas reflexiones tan trascendentales en el momento actual, y ha sido encantador para mí. Gracias. Me sumo a los agradecimientos de Jordi. Gracias, Ferran, Francis. La verdad es que son debates muy enriquecedores. Nosotros a veces los becarios entramos en nuestros círculos, y la verdad es que tener opiniones de expertos como vosotros en materias que a nosotros nos pueden hacer aproximarnos, ¿no?, a esas preguntas y respuestas que siempre estamos buscando, pues la verdad es que son fantásticas, así que muchas gracias de nuevo. Para mí hablar de temas que desconozco profundamente siempre es enriquecedor y en este caso la verdad es que ya no puedo decir que lo desconozco profundamente, así que la respuesta a la pregunta por lo menos ha hecho su qué, así que bueno, encantado
encantado de tener esta y mil discusiones más. Gracias a vosotros.